Saludos, su profesor el doctor Javier Hall. A continuación abordaremos la temática de principios, selección y administración de pruebas, tomando en cuenta como referencia el libro Principios de Entrenamiento de la Fuerza y el Conocimiento Físico, en específico el capítulo número 12, escrito por Michael McGuigan. Tomamos en cuenta que los principios de la evaluación son tres, o las razones principales. Uno, determinar el talento atlético. Dos, identificar las habilidades físicas que hay que mejorar. Y tres, establecer los objetivos. Lo ponemos como un ejemplo. Al determinar el talento atlético, vemos ahí la imagen de unos jugadores de fútbol americano. Son jugadores de secundaria, de preparatoria, que en el factor número uno, determinar el talento atlético, si hacemos una repetición máxima para determinar la fuerza de un atleta, y un atleta rebasa, por ejemplo, los 110, 120 kilos, ese atleta por sí solo va a identificarse como un talento atlético. Es decir, va a tener mayor capacidad de poder desplazar a sus oponentes y poder defender a su coreback. Ese es un ejemplo. Nos vamos al segundo, al identificar las habilidades físicas que hay que mejorar. Si un compañero es atleta, por ejemplo, un atleta de esa edad va a tener como media poder levantar aproximadamente 88 kilos de peso. Pero si levanta 70, se identifica que hay que mejorar su fuerza. Y como ejemplo número 3, se establecen objetivos en un periodo de tiempo en el cual él tiene que ir subiendo de 70, mínimo 88 o superar el umbral promedio para poder ayudar a su equipo. En el caso de otro atleta que no lo logre, ¿no? Basado en eso, hay cierta terminología importante en poder considerar en este capítulo, en esta referencia. Prueba, medición. La medición es el valor, el número, y la prueba es un procedimiento específico que se da bajo ciertas instrucciones, bajo cierta administración, para poder determinar ese número. Vamos a ver varias pruebas durante esta fase, que son pruebas físicas, generalmente de campo. Pero el proceso más importante, lo subrayé en amarillo, es la evaluación. Tú tienes ese valor y ese valor tú lo tienes que interpretar, analizar, comparar y tomar juicios de valor para poder sacar ventaja en tu programa de entrenamiento. Ese valor te va a servir para que durante todo el tiempo, un timing, una periodización que tú establezcas, veas si esos objetivos se van logrando. Y esa evaluación se puede hacer antes, en medio de un proceso de entrenamiento, como evaluación formativa para poder reformular objetivos o ver si el programa de entrenamiento va funcionando, o al final de la temporada, por ejemplo. Al final de cuentas, este tipo de terminología es más importante la evaluación. Otro tipo de terminología son la validez, y hace referencia, y creo que esto es algo muy obvio, que la prueba tiene que medir lo que está diseñada para medir. Existen diferentes tipos de validez, de constructo, la cual se basa en una serie de teorías explicativas. La de contenido, que está basada en la opinión de expertos. La aparente, que mide una capacidad, como por ejemplo la fuerza, y se establece que el sujeto está manifestando esa orientación. O la relativa a un criterio, una validez predictiva. Ya miramos ahorita el ejemplo de un atleta: levantas más de 120 kilogramos en una RM, muy posiblemente vas a tener éxito o talento. La validez discriminante, hay pruebas que evalúan una misma capacidad, pero utilizan diferentes procedimientos, pero al final de cuentas se correlacionan. Y por último, una muy interesante que se llama validez concurrente, que sus valores son muy similares o muy correlacionan de una manera muy cercana a estándar de oro. Es decir, pruebas que se hacen bajo una exactitud aún mayor. Entonces, bajo ese elemento tenemos otro tipo de terminología, que es la fiabilidad y la objetividad. La fiabilidad es el grado en el cual tú vas a repetir una prueba y durante esa repetición no va a haber un margen grande de cambio. Esa evaluación se va a hacer con un margen mínimo de tiempo y sin intervención en medio. Es la fiabilidad en la cual puede haber un error, y ese error se puede asociar
Uno, a que el sujeto no hizo bien la prueba, no hubo buenas instrucciones o se aplicó de manera errónea ese procedimiento. Y esa fiabilidad está comparándote a ti como evaluador en un momento y en otro momento. Pero cuando tú te evalúas con un compañero para ver si el resultado fue similar, a eso se denomina objetividad, la comparación entre dos evaluadores. Y para eso tenemos un ejemplo de manera concreta en una evaluación de velocidad. Tenemos al evaluador A y al evaluador B que hicieron una prueba y evaluaron a los mismos atletas en 3 tests. Y el evaluador A tuvo 5.8, el evaluador B, perdón, en el test número 1, en el test número 2 5.9 y en el test número 3 5.8. Existió fiabilidad. Los resultados fueron muy similares al aplicar la misma prueba al mismo sujeto y evaluó la velocidad durante 40 metros. El evaluador B dio 3.38, 3.37 y 3.38 respectivamente. Pero el evaluador B no tiene experiencia y el evaluador B lo que cuantificó fue la velocidad a los 20 metros. Los dos existe fiabilidad, aun sin embargo, entre ellos no existe objetividad para poder ejemplificar ese aspecto. Nos pasamos al apartado de este capítulo que refiere la selección. Y en la selección de las pruebas viene manifiesto algunos factores muy importantes, ¿no? Número uno, la especificidad metabólica del atleta para poder seleccionar el tipo de pruebas y muy asociado al patrón de movimiento. Dentro de este esquema, nosotros aquí manifestamos que un voleibolista de manera repetida, de manera cíclica, va a realizar saltos verticales. Lo ideal es conocer el índice de reactividad con pruebas con esterilla o el salto vertical en sí, y no una prueba de capacidad aerobia de 12 minutos donde corras alrededor de una pista. Para eso se asocia mucho con el tipo de patrón mecánico y con el tipo de vía metabólico, que principalmente son fosfágenos que utilizan estos deportes. Por otra parte, si nos vamos a otro ejemplo, vemos el hockey, hay pruebas de capacidad aerobia y vemos el patrón de ida y vuelta de ese deporte y el espacio físico en el cual juegan, y si nosotros colocamos una prueba de capacidad aerobia que sea de 12 minutos, por ejemplo, no corresponde o puede ser hacer interferencia, y es mejor utilizar una prueba como la de yo-yo de recuperación intermitente que te da valores de capacidad aerobia y se asocia al patrón motriz de ese deporte. Vemos que un atleta de esta categoría muy posiblemente en una prueba física de 2.4 metros va a estar con el promedio. Una mujer de hockey, por ejemplo, va a hacer 14 minutos en la prueba de 2.4 metros y va a tener un V2 máximo aproximadamente de 37.8, lo que es el promedio. Aun sin embargo, al utilizarse en un patrón motriz en el cual ella está acostumbrada, con una vía metabólica a la cual ella está más acostumbrada, estos parámetros pueden ser aún mayores y más específicos. En ese sentido, vamos con otros factores importantes al momento de seleccionar la prueba, como lo son, como lo son la experiencia y el estado de entrenamiento. La experiencia al momento de seleccionar una prueba, hay atletas que a lo mejor es la primera vez que realizan esa acción motriz, por lo tanto las instrucciones y los procedimientos los tienen que saber. O hay atletas que no van a rendir por la técnica que representan el realizar esa prueba, a pesar de que tienen una fuerza específica importante. Habría atletas, por ejemplo, una RM que nunca han hecho una RM en su vida, y hay atletas que sí, y puede ser que esa sea la variación. En cuanto a la edad y el sexo, hay pruebas específicas en que en cuanto a las mujeres, por la cantidad de masa muscular que existe principalmente en el cuerpo superior, se hacen de cierta manera en relación a los hombres. O hay pruebas muy específicas, por ejemplo, realizadas en niños. Si queremos colocar una prueba de 2.4 metros en niños o 12 minutos, el niño tiene un pensamiento muy concreto, que tiene que haber un estímulo para correr, generalmente.
De tal manera que tendremos que considerar ese tipo de aspectos. Por otra parte, los factores ambientales son muy importantes. Aquí ponemos una tabla que es importante poder analizar, pero en general, por ejemplo, en la resistencia aerobia, cuando se vaya a aplicar, se menciona que los resultados se alteran cuando la temperatura está a más de 26.7 grados centígrados y cuando hay una humedad arriba del 50%. De igual manera, cuando las pruebas se realizan en una altura mayor a 900 metros sobre el nivel del mar, y el rendimiento va bajando. De tal manera que se tiene que considerar. El factor número 3 que conlleva esta referencia es la administración. Se tiene que tomar en cuenta o se tiene que considerar la seguridad y salud de los atletas. Siempre tomar en cuenta una autorización médica. En caso de que no pueda hacer una prueba, se tiene que excluir y no realizarlo debido a que es un ejercicio agotador y el administrador de la prueba tiene siempre que estar atento a la salud de los atletas. Tiene que ver en esos esfuerzos máximos, tanto antes como después, signos importantes que puedan dar alarma, ¿no? Otra circunstancia muy importante en relación a la administración son procedimientos que tiene uno como evaluador que preparar previo a poder hacer los procesos, como los formatos, con formatos de evaluación, con los espacios adecuados, con tener los resultados para poder realizar las anotaciones, con poder planificar las estaciones, a poder considerar, identificar dentro del grupo de evaluadores quiénes son los que tienen más experiencia o más fiabilidad al momento de utilizar una prueba. Por ejemplo, quien tenga mejor experiencia en poder hacer antropometría y composición corporal, pues se podrá seleccionar bajo ese esquema. Es muy importante la comunicación y poder familiarizar a los atletas, así como dar las instrucciones claras y precisas. Por otra parte, nos vamos a la última fase de estos contenidos, una fase muy importante donde se prevé un esquema de orden de aplicación de pruebas. Y es muy lógico. Primero van las pruebas que no fatigan, se llaman no fatigables, las pusimos en un orden bajo ese esquema, que incluye peso, estatura, compresión corporal, circunferencias, diámetros. Incluyen también pruebas de flexibilidad que no son fatigantes, incluyen saltos verticales, longitudinales, incluyen pruebas de equilibrio y estabilidad que no implican una fatiga y los saltos puedes recuperarte pronto para estar listo para la siguiente prueba. En segundo momento, obviamente que antes de ese proceso se tiene que calentar de manera general y específica e iniciar con la siguiente orden de pruebas, que son las pruebas de agilidad. Aquí vamos a proponer las pruebas del T-Test, la prueba de 505, 10x5 y la prueba del hexágono. También vamos en segunda instancia a tomar en cuenta, en orden número 3, las pruebas de fuerza máxima y potencia, las RM. Vamos a proponer 3 y la de potencia sería un levantamiento olímpico. En cuarto lugar vienen las pruebas de velocidad, que en orden de ese tipo de fatigas están las pruebas de 10, 20 y 40 metros y siguen las pruebas de resistencia muscular localizada, que incluyen, por ejemplo, abdominales, lagartijas, está el test de Yinka, que ya lo vamos a especificar, y viene como sexta lugar las pruebas de capacidad anaerobia. Es una prueba muy específica que es de 275 metros, ya lo vamos a ver. Y por último, si se pueden hacer en un día posterior este tipo de pruebas, son las pruebas de capacidad aerobia en orden número 7, ya sea la prueba de yo-yo de recuperación intermitente, la prueba de 12 minutos o la prueba de 2.4, que son las que vamos a analizar.